Los ciudadanos en general y los católicos en particular pudiéramos participar en la vida pública, pudiéramos tener una voz. Instituciones de tipo de realidad eclesial que se preocupaban de la espiritualidad matrimonial, que existían institutos universitarios que estudiaban la familia, existían instituciones de asistencia. Testimonios de esperanza. Tú ves la cara de ese niño y es Tú eres de tu la casa, esperanza. que es tuyo. Testimonios de esperanza. Conmovedor Tú testimonio eres con la el que nos esperanza. quedamos para Tú eres resistir la con esa esperanza. fuerza y esa fe de convicción de seguir dando esta batalla en la calle, en el Testimonios campo abierto. de esperanza. Tú eres la esperanza. Tú eres la esperanza. Testimonios de esperanza. Otro domingo más, arrancamos la mañana con un testimonio de esperanza bastante alucinante. Vamos a hablar hoy con María Inés González Fretes. Ella es una joven que, a pesar de su juventud, 27 años, ha decidido poner en el centro de su vida ni más ni menos que a Dios. Una joven que defiende los valores como son la familia, la vida, la libertad religiosa y que de hecho es supernumeraria de la obra Opus Dei. Vamos a conocer cómo es la vida de una joven y sobre todo esa sensibilización que se realiza desde Paraguay. Nos vamos a desplazar, vamos a cruzar el charco para conocer en profundidad cómo se vive la fe. Somos los jóvenes del 2000, peregrinos siempre en busca de la fuente de la libertad. Seguimos el camino de Santiago que nos lleva a Jesucristo, camino, vida y verdad. Arrancamos la mañana de este sábado, un sábado más en Testimonio de Esperanza, y vamos a comenzar el programa ni más ni menos que dando la bienvenida a María Inés González Fretes, una joven que ha decidido, como bien decía en la entrada de ella, poner a Dios en el centro de su vida a través de su propio testimonio y el que lleva como familia numerosa que tiene, así como pues esas muestras que Dios ha ido teniendo en su vida. Vamos a conocer en profundidad quién es María Inés y sobre todo por qué Dios ha actuado en su vida de esta manera. Desde luego que son las 8 de la mañana y arrancamos. Hola Pablo, mucho gusto, muy feliz de estar acá contigo y con la audiencia. Desde ya muchísimas gracias por la oportunidad de venir a contar un poco de lo que significa ser testimonio de fe. Fíjate, María Inés, que a mí hay algo que me sorprende muchísimo y es esa fuerte convicción, ¿no?, que los jóvenes tenemos, ¿no? Y tenemos además ese deber, me atrevo a decirte, moral, de querer pues cambiar el mundo, ¿no? No es un sueño, sino que es un llamado evangélico. María Inés, eres hija y sobre todo familia numerosa, me atrevo a decir, y luego lo más apasionante es que has consagrado tu vida como supernumeraria del Opus Dei. ¿Qué ha implicado esto para ti? Bien, asimismo tengo la vocación de justamente santificar no solamente el trabajo, que es la espiritual del Opus Dei, sino también la familia. Y ahora mismo que soy soltera, mi santificación está en mi familia, que son mis padres y mis hermanos. Y particularmente soy una persona que apoya mucho a sus padres, y hay momentos en los que ellos sin duda pueden apoyarse en mí en cualquier momento. Y bien, la vida de una supernumeraria es súper normal, es llevar la vida cristiana en el día a día, teniendo una vida espiritual bastante fuerte, conviviendo con los demás siempre y ofreciendo el trabajo diario bien hecho. Eso sería la vocación de un supernumerario o supernumeraria en el Opus Dei. Y bien, en la familia numerosa actualmente todos mis hermanos ya están fuera de casa, prácticamente soy la única que queda en mi casa, y por eso te decía que soy como ese gran apoyo de mis padres ahora mismo. Y ellos muy contentos, ellos también son supernumerarios
y entienden perfectamente lo que es mi vocación y le agradezco, o sea, gracias a ellos realmente tengo la posibilidad de ser parte de la familia de la obra. Ujú. Fíjate que es muy conmovedor escuchar esto, porque sí que me interesa que des el dato, María Inés, para que se enteren los oyentes. ¿Cuántos hermanos sois? Nosotros somos 9 y tenemos un hermano en el cielo, o sea, 8 vivos y uno en el cielo. Y todos ya prácticamente viviendo afuera y ya solo 2 viviendo en mi casa. Ujú. Fíjate que es sorprendente ver, ¿no?, que una familia numerosa, sobre todo, consagra su vida a dar testimonio, nunca mejor dicho, de esperanza, y ver que además no solo el Señor, ¿no?, gratifica, sino que además es una familia entera la que se pone al servicio de Dios. Tomen nota de ello, queridos oyentes, porque hacen falta familias que pongan a Dios en el centro de su vida. Desde luego que sí. Cuéntanos, María Inés, un poquito de ti, porque es sorprendente también, comentabas, un hermano que está en el cielo, Ignacio. ¿Qué ocurrió? Cuéntanoslo. Sí, bien, la verdad es que cuando le diagnosticaron a él cáncer, él falleció de cáncer, tuvo leucemia. Yo era muy pequeña, como soy la octava, ¿sí? Entonces ya todos mis hermanos son más grandes. Ignacio tenía apenas 9 años cuando le diagnosticaron el cáncer y luchó por 2 años contra el cáncer. Y la verdad que fueron momentos como familia muy difíciles en las que mis padres no se vieron solos, eso sí, se apoyaron mucho en Dios, en la oración de los demás y también en lo que es la familia de la obra, ¿verdad? Que estuvieron ahí en los momentos más difíciles de mis padres y de la familia entera. Yo recuerdo haber escuchado el timbre en casa, que venía a visitarnos alguien y nos traía de repente cosas, ya sea solamente venir a acompañarnos o nos traía cosas ricas para que lo pasemos bien, por lo menos un momento a pesar del momento difícil que estábamos viviendo como familia. Y fue muy duro porque acá en Paraguay todavía no estaba muy desarrollado el tratamiento contra el cáncer. Entonces tuvimos que ir a Brasil, al país vecino, para que él pueda tratarse y mis padres fueron los dos con mi hermano. Entonces nosotros nos quedamos con mi hermano mayor acá en Paraguay como 2 meses y fueron 2 meses muy difíciles. Yo recuerdo, yo tenía apenas 4 años de ese momento y fueron momentos muy duros de decir, bueno, ¿dónde estamos ahí papá? Y tenían que estar acompañando a mi hermano en Brasil. Y pero en ningún momento nos sentimos solos, o sea, fue impresionante cómo la mano de Dios nos sostuvo en ese momento y también cómo nos unió muchísimo como hermanos y como familia, como esa frase que siempre escuchamos que para Dios no hay mal que por bien no venga y Él hace todas las cosas, siempre saca algo bueno de lo malo. Uh-huh. Y en este caso fue eso. Y nos unió muchísimo como familia lo que pasó con Ignacio. Y ver cómo mi hermano también se iba entregando a la enfermedad, como diciendo que se haga tu voluntad, Señor. O sea, él estaba totalmente abandonado a lo que sea que pasara, ¿verdad? Y nosotros no perdimos la esperanza en ningún momento de que él se pueda curar. Y ya estando en Brasil, cuando se fue deteriorando cada vez más, mis padres decidieron que todos vayamos a pasar tiempo con mi hermano. Y nos fuimos a Brasil y pasamos los últimos días de su vida juntos como familia. Y fueron días muy bonitos a pesar del dolor que él estaba sufriendo. Lo pasamos muy bien. Estuvimos con él en el hospital. Y cuando ya él fallece en verano, recuerdo, tuvimos que volver y fue un proceso muy,
muy duro, y lo que a mí me impresiona mucho es el después, cómo mis padres sobrellevaron ese dolor de la mano de Dios y confiando en que todo se iba a volver a encaminar de alguna forma y confiando en el que Él ya estaba en el cielo, ¿verdad? Acompañándonos desde el cielo. Y realmente es admirable cómo ellos podían haberse separado, porque muchas parejas que pasan por un dolor así de perder un hijo se separan. Pero mis padres se mantuvieron firmes en la fe y en las oraciones de los demás y pudieron sobrellevar el inmenso dolor que implica perder un hijo. Fíjate que es sorprendente, imagino que los oyentes pensarán lo mismo al escuchar esto, porque sí es verdad que la pérdida de un hijo es algo que, vamos, yo ni me lo imagino, ¿no? De lo duro que debe ser, al igual que perder un hermano, ¿no? O al igual que perder un padre, ¿no? O perder pues, unos abuelos, ¿no? Pero sobre todo perder un hijo, ¿no? Fijémonos en eso, ¿no? En que un padre tenga que enterrar a su propio hijo. Ese sufrimiento, ¿no? Y sobre todo poniéndonos en la visión, ¿no? Si nos ponemos en esa visión católica, en ese prisma, observamos que efectivamente pues María lo hizo, ¿no? Tener que recoger en sus brazos, nunca mejor dicho, a su propio hijo Jesús, ¿no? Ese dolor fue transformado, como hemos escuchado, que nos cuenta Inés, en algo precioso, sobre todo en un don, me atrevo a decir, de entrega y generosidad por parte de Dios, ¿no? En este caso para los padres, ¿no? Y sobre todo los hermanos, ¿no? De María Inés. Cuéntanos, María Inés, cómo llega, pues sobre todo, a influir esto en vuestra vida, porque de hecho no habéis perdido la fe, seguís manteniéndola, seguís en la obra y de hecho tú acompañas a chicas jóvenes a que no renuncien, ¿no? A dar el sí a Dios. Sí, actualmente, bueno, ayudo en la labor de las chicas jóvenes universitarias. Les doy clases de doctrina y les acompaño en todo lo que ellas necesiten espiritualmente. Y realmente a mí, no solamente este hecho que pasó con mi hermano, sino fueron varias cosas que marcaron y me llevaron a tomar la decisión de decirle que sí a Dios en la vida, en el Opus Dei, siendo supernumeraria, ¿verdad? Dios va pidiéndote cosas de a poquito y lo que te pide se adapta perfectamente con lo que uno es. Entonces, Él nos pide, nunca nos va a pedir algo que no podamos darle. Entonces, soy hace 5 años ya supernumeraria en la obra y muy feliz, muy plena. Es una de las mejores decisiones que tomé en mi vida. Y realmente hay momentos que sí es difícil ser testimonio, sí, porque la gente se cierra mucho a la idea de vivir cara a Dios o de tener una unidad de vida. Entonces hay veces que es difícil, pero sé que vale la pena ser ese testimonio y de llevar a Dios en todos mis ambientes, en el trabajo, en la universidad, en donde Dios sea que me ponga. Uh-huh. Y todos estamos para más, no para quedarnos en la comodidad, no salir de esa zona de confort. Y hay tanto que podemos perder si es que no confiamos en Dios. O sea, nos perdemos de tanto al no confiar, a no saber abandonarnos en Él y a decirle que sí. Y Dios nunca nos gana en generosidad. Nosotros soñamos con algo y Él está soñando algo mucho más grande para nosotros siempre. Y siempre está dispuesto a darnos mucho más. Y para mí mi vocación significa ser eso que Dios soñó para mí. Para mí esa es mi vocación en el Opus Dei. Y los planes de Dios no siempre son los mismos que los de nosotros, pero al final si apostamos por Él, nos damos cuenta que son mucho mejores. Pues fíjate que en eso yo creo que coinciden los oyentes también.
porque yo siempre digo, y me voy a referir además en este programa de hoy, en este domingo, especialmente a mi difunta abuela Merche, ¿no? Ella decía siempre, déjame nacer de nuevo, ¿no? Déjame hacerme de nuevo, ¿no? Es decir, como barro en sus manos, nunca mejor dicho, ¿no? Pues transformarse y dejarse hacer por ese Dios tan bueno que tenemos muchas veces, me atrevo a decir, inmerecidamente, porque desde luego que la debilidad humana y sobre todo esa falta, ¿no? Muchas veces de Dios en la vida de los jóvenes, desde luego que da mucha rabia y mucha pena, ¿no? Sobre todo cuando hemos tenido ese acompañamiento, ¿no? De nuestros abuelos, nuestros padres, que nos han ido inculcando una fe y unos valores, y luego por la cabezonería de la juventud, de la adolescencia, pues se tira por borda, ¿no? Y esto lo vemos de manera constante en la juventud, ¿no? En esta juventud desarraigada en Dios. María Inés, cuéntanos, porque hay otro dato muy interesante que yo quiero compartir con los oyentes, y es que justamente cuando hablamos de Dios o de juventud, salta a la vista que nunca se habla del valor que tiene la entrega y el conocimiento de uno mismo, como puede ser la soltería. ¿Cómo se vive la soltería, María Inés? ¿Qué es, lo primero de todo, vivir la soltería en santidad? Bien, para mí la soltería no es tanto como lo define su nombre, como estar sola o estar solo. Para mí una soltería bien vivida es vivirla con Dios. Uh-huh. Y cómo es vivirla con Dios, pues no solamente autoconocerse, una etapa en la que uno puede aprovechar para autoconocerse, sino también y sobre todo aprender a vivir de la mano de Dios. Y es una etapa muy hermosa en la que uno puede utilizar para ir descubriendo los anhelos que tiene en su corazón. Y me parece muy importante aprovechar al máximo esta etapa para poder elegir incluso, o sea, vivir bien la soltería para poder luego elegir bien una futura pareja. Me parece súper importante esta etapa para eso, y yo creo que ese es el propósito de la etapa de la soltería, en este caso, ¿verdad? Preguntarse en esta etapa qué es lo que quiero en el amor en pareja y qué es lo que espero. Y una vez que tenemos ya contestada esa pregunta, ahí podemos avanzar. ¿Cómo es vivir esta etapa? Desde luego que yo imagino que más de un oyente seguramente diga, oye, pues yo la he vivido, ¿no? Lógicamente todos hemos vivido esta etapa. Unos enfocándolo hacia la santidad, y otros pues desde luego que no han comprendido lo que es realmente la soltería como una época de autoconocimiento y sobre todo de poner a Dios, ¿no?, en el centro para saber qué nos pide y cuáles son los anhelos de nuestro corazón, como bien dices. ¿Cómo es ese paso, sobre todo en los jóvenes, tú que estás enfocada en las jóvenes, que vas viendo cómo viven la soltería en Paraguay? ¿Cómo se ve esto? ¿Se ve bien? ¿Cómo lo viven? La verdad que yo veo que la sociedad hoy en día lo ve la soltería como o sea, estar sola es porque no hay, o sea, es como que algo está mal en ti. Y me parece que es una forma errónea de ver, y ir contracorriente sería vivir plenamente esta etapa, y no como algo malo, sino como algo bueno que luego me permita a mí tomar buenas decisiones. Y cambiar, por ejemplo, o sea, unos tips concretos para la soltería, podríamos decir que podría ser, primero, cambiar el decir estoy sola o estoy solo. Si no estamos solos, estamos con Dios, ¿verdad? Luego, dejar de pensar que nosotros somos como esas, como se dice, esas medias naranjas incompletas, que buscamos a alguien para completarnos. O sea, no. Uno tiene que estar completo, uno tiene que buscar completarse y saciar ese anhelo de su corazón con Dios, primero con Dios. Luego con otra, para vivirlo con otra persona. Entonces, no entrar en una relación por sentirse incompleta o por sentir que se siente solo, ¿verdad? Entonces, uno tiene que entrar en una relación por desbordar de amor. Esa debería ser la razón correcta.
Y también que en esta etapa se busque buscar las heridas personales, porque todos tenemos heridas personales, todos vivimos momentos difíciles y realmente esta etapa es muy importante aprovechar para sanar las heridas. Y también es una etapa que Dios busca que le sirvamos, que hagamos cosas, que nos metamos a ayudas sociales, que podamos realmente servir a la iglesia, escuchar a los demás, a los más necesitados, y también sobre todo formarse, porque uno no aprende a amar de la nada, uno tiene que formarse, uno tiene que saber amarse a sí mismo, amar a Dios, y luego de ese amor nace el amor a los demás. Fíjate que es apasionante escuchar esto porque más de uno estará diciendo, joder, pero qué cabeza más amueblada, ¿no? Y es lo que se echa muchas veces en falta y de hecho yo me atrevo a decir que en la juventud eso es lo que realmente importa, ¿no? Es decir, que los jóvenes tengan en conciencia, y también los más adultos. También vamos a darle aquí un toque de atención a aquellos adultos que muchas veces actúan, ¿no?, como niños de manera infantil, sin poner en el centro de su vida lo más importante, ¿no?, que debe ser Dios. Y como bien nos está explicando María Inés, ese compromiso, ¿no?, ese llamado que tenemos del evangelio social, ¿no? Quiero también reflejarme en uno de los apéndices más importantes que la juventud se plantea seriamente. Y es importante vivir la castidad, es importante saber aprender a amar, porque ahora vamos a dar un paso más y vamos a hablar del noviazgo. María Inés, ¿por qué es importante la castidad y por qué tenemos que aprender a amar? Bien, yo creo que la castidad es una virtud muy, muy importante en cualquier etapa que uno se encuentre, ya sea en la soltería o en la etapa del noviazgo o en el matrimonio inclusive, porque es una virtud que primero que fortalece la fuerza de voluntad y ordena lo que es la sexualidad, el deseo sexual, que es muy bueno, el deseo sexual es muy bueno, no hay que decir que está mal o que no es bueno, el deseo sexual es bueno, pero la castidad lo que hace es ordenar ese deseo sexual, ordenar con miras al otro, con el amor verdadero y puro. Entonces, en la soltería, vivir la castidad ayuda a no a poder concentrar esas energías a todo lo que dijimos anteriormente, que sería autoconocerse, servir a Dios, o sea, llenar, usar esas energías, ese impulso para hacer cosas buenas. Y en el noviazgo, la castidad cumple un papel muy importante, ya que ayuda a poder querer a la otra persona por lo que es y no por lo que el otro me puede dar. Y por eso me parece como muy importante vivir en estas dos etapas esta virtud que es tan bondadosa y que nos enseña muchísimo. E incluso al practicar la castidad nos da fuerza para poder practicar otras virtudes, ¿verdad? Como es el orden, como es porque nos da esa fuerza de voluntad. Fíjate que es sorprendente porque hoy en día los jóvenes lo que escuchamos es, bueno, pues yo con mi pareja mantengo relaciones sexuales, ¿no? Eso es lo que se escucha hoy en día, de hecho en la juventud, ¿no? Y de hecho si no mantienes relaciones sexuales con tu pareja antes de casarte, eres el raro, ¿no? O te señalan. Y esto, por desgracia, ocurre, ¿no? En pleno siglo XXI, mucha juventud sigue anclada en... Bueno, es que la religión católica es la religión de la prohibición, lo cual yo siempre digo que no, que para nada, ¿no? Que se estudien un poquito la doctrina social y el compendio de la Iglesia para poder comprender y sobre todo que se lean el Evangelio para saber, pues, que esta religión no es la religión de la prohibición, sino la religión de las metas, ¿no? En las metas en tu vida. Entonces, María Inés, hay veces que los jóvenes es complicado que les cale este mensaje, sobre todo de la importancia que tiene la entrega en el amor. Para ello hay métodos como el método Billings, que se promociona para parejas, ¿no? O el método Creighton, o el método sintotérmico, que se promueve para el conocimiento de la mujer, ¿no? Y la fertilidad, y luego también para las parejas e incluso noviazgos, para que en el día de mañana aspiren a dar vida, porque lógicamente un matrimonio está llamado a dar vida. ¿Qué piensan los jóvenes de todo esto, María Inés? Bien, yo creo que hoy en día escucho mucho que sí, o sea, hay un desconocimiento de todo esto, o sea, porque lo que más se escucha es otros métodos más, entre comillas, fáciles de cuidarse
con respecto para no tener hijos y poder vivir supuestamente viviendo plenamente la sexualidad. Y yo creo que ese es un papel importante que nosotros los cristianos deberíamos cumplir en la sociedad, es hacer conocer estos otros métodos naturales y muy buenos, que al final es el conocimiento del cuerpo de la mujer, para poder realmente hacer una planificación familiar consciente y responsable. Entonces yo creo que hoy en día realmente los jóvenes no saben, no están formados en el tema, y nos toca a nosotros como cristianos y como gente que sabe y es formada poder llevar ese mensaje a los demás jóvenes, porque los jóvenes están pidiendo a gritos, eso sí, poder amar bien, saberse amados bien, y están pidiendo a gritos conocer a Dios también y poder saciar sus corazones a través de estos testimonios vivos como somos nosotros, los cristianos. María Inés, para ir terminando, que no queremos robarte más tiempo, nos encantaría que nos digas una frase que tú quieras lanzar, sobre todo hoy, a todos los oyentes de Multicanal Radio de Testimonio de Esperanza. ¿Qué frase quieres decirles? Híjole, una sola. Ok. Venga, te dejo dos. Para mí ¿pueden ser dos? Sí. Ok, bueno, la primera, con respecto a lo primero que hablamos, a mí una frase que me tocó mucho para decirle que sí a Dios, fue una que leí en el libro de Gaudete Exsultate del Papa Francisco, y el Papa decía: la santidad no te hace menos humano, porque es el encuentro de tu debilidad con la fuerza de la gracia. Entonces, esa frase como que me chocó bastante, o sea, me ayudó a decirle que sí a Dios, ¿verdad? La verdad es que es una frase que efectivamente yo creo que toca el corazón, esa exhortación, ¿no? De decirle a Dios: aquí estoy, ¿no? Sobre todo es mi debilidad, el amor de Dios es el que te hace fuerte, ¿no? Y otra frase con la que te quedarías, ¿cuál sería? Y también la que aprendí hace poco, que realmente también me llevó mucho, es no... a ver, espérame que lo tengo aquí anotado. Uh-huh. Dios hace nuevas todas las cosas. Y efectivamente, nos vamos a quedar yo creo que con esta frase también: Dios hace nuevas todas las cosas, porque al final el corazón del hombre no puede transformarse a sí mismo, ¿no? Sino que necesita la gracia de Dios para reestructurar, ¿no? Y reestructurar su vida. Entonces yo quiero, además, ahora yo creo que ya es el momento de decirlo, ahora vamos a pasar, pues quiero decir y quiero lanzar un mensaje, y es que al final Dios cambia todos los corazones, y donde menos te lo esperas aparece, ¿no? Pues esa llama, ¿no? Esa llama infundada, nunca mejor dicho, por el corazón de Cristo. Pues María Inés y yo somos pareja, entonces, bueno, pues la verdad es que es una gracia, ¿no? Es una gracia de Dios, y más hoy en día, pues ver que los noviazgos, que a veces parecen imposibles, porque escuchamos siempre: pero ¿cómo puede ser que tengáis un noviazgo a distancia, no? Pues al revés, es apasionante, es muy bonito, es sorprendente ver cómo Dios une corazones, porque al final Dios sella en el corazón de cada persona a la persona, ¿no? Es decir, esto no se trata de encuentro a uno, me caso con este y ya está, ¿no? Dios tiene un proyecto de vida que al final Él sella en tu corazón y sella en el corazón de la otra persona. Así que, bueno, pues tengo que decirlo, porque yo sé que muchos de los oyentes ahora mismo estarán de cuadros, porque al principio, claro, ya he hablado de la soltería, he hablado de... se ha presentado como soltera, entonces, claro, esto seguramente descoloque prácticamente a todos los oyentes, pero bueno, me veo en la obligación moral, y además tengo detrás a la jefa de producción del programa también diciéndomelo, entonces tengo que matizarlo. ¿Algo que quieras añadir, María Inés? No, nada más. Muchísimas gracias nuevamente, Pablo, por el espacio. Y así es, nosotros somos testigos de que el amor no tiene fronteras, y de que es posible, claro, con sus claros y oscuros, pero es posible vivir el amor de esa forma.
Pues nos vamos a quedar con esto y sobre todo vamos a poner en el corazón, nunca mejor dicho, jóvenes, atentos, esto va para vosotros. Poner en vuestros corazones los deseos, sobre todo, más profundos de vuestro interior, porque al final Dios obra su milagro. Y lo hemos descubierto hoy, como todos los domingos, en Testimonio de Esperanza. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sin cesar el Evangelio, anuncia la alegría y el perdón. Enciende el fuego en otros corazones y la pasión por Cristo y la misión. Si Jesucristo llama a tu puerta, decídete, no le hagas esperar. Como María, dale ya tu sí, y ahora mismo empieza a caminar. Dice luz y verdad, como Jesús para el mundo. Joven, sé luz y verdad. Dice luz y verdad, como Jesús para el mundo. Joven, sé luz y verdad. Dice luz y verdad, como Jesús para el mundo. Joven, sé luz y verdad. Dice luz y verdad, como Jesús para el mundo. Joven, sé luz y verdad. Dice luz y verdad, como Jesús para el mundo. Pues efectivamente, joven, sé luz y verdad. Qué gran mensaje y qué gran verdad. Justamente en este sábado 8 de la mañana, ya estamos próximos a las 9. Y bueno, no queremos dejar de pasar la oportunidad de hablar con un invitado, de hecho especial, por la labor que llevan realizando desde la fundación que él preside. Enraizados, una voz católico en la vida pública. Nunca mejor dicho, porque consideramos sobre todo en Testimonio de Esperanza que es importante hacer y trabajar, lógicamente, por el bien común. Por ello, justamente, José Castro Velarde es el presidente de la Fundación Enraizados. Va a presentar próximamente el libro, que además es un libro que yo recomiendo a todos, que es España en la Historia. Además, no es un tomo, es el tercer tomo, y lo va a presentar, sobre todo, con gran firmeza, junto a Fernando Paz, que además impartirá pues una conferencia y además le va a acompañar ni más ni menos que doña Inés Ceballos Fernández de Córdoba. Don José Castro, presidente de la Fundación Enraizados, buenos días, ¿qué tal? Hola, muy buenos días, estupendamente. Encantadísimo de estar contigo, sobre todo encantado de saber que bueno que desde la Fundación Enraizados estáis dando una batalla impresionante sobre el tema de la historia, sobre el tema de la concienciación en el campo más crudo, me atrevo a decir, que es el de formar a la gente y que la gente entienda que la realidad de la historia de España no es muchas veces como nos la pintan, ¿verdad, José? Bueno, pues muchas gracias por el piropo y la verdad es que, pues sí, gracias a Dios hay un buen número de voluntarios que están trabajando pues para rescatar la verdadera historia de España, especialmente también en estos momentos la historia relacionada con Hispanoamérica y con el trabajo de España en la defensa de la fe en Europa, que está muy alejada efectivamente pues de lo que nos pretenden vender desde determinados ambientes, ¿no? Pero gracias a Dios creo que tanto por la pequeña labor que puede hacer Enraizados como por la labor de tantos otros historiadores, como Marcelo Gullo o personas de distinto tipo, Fernando Paz, etcétera, poco a poco se va conociendo la verdadera historia y los españoles pues podemos también inspirarnos en ella para volver a hacer de nuestra patria algo grande. Fíjate que hace unos fines de semana celebrábamos la festividad de la Unidad de España, nunca mejor dicho, ¿no? El Día de la Hispanidad, el 2 de octubre, y era sorprendente ver la cantidad de gente que habla de, bueno, es que no le debemos nada a España, cuando la realidad es totalmente distinta. José, ¿por qué hay tanto desconocimiento o sobre todo tanta leyenda negra sobre la verdadera historia de España? ¿Por qué está ocurriendo esto? Y más ahora que debería de la gente de la sociedad, sobre todo española, tener los ojos más abiertos que nunca. Sí, bueno, en primer lugar me gustaría también no solamente ver las sombras o lo oscuro, sino también ver los aspectos positivos, ¿no? Porque, por ejemplo, por toda Hispanoamérica están surgiendo movimientos que llegan incluso a plantear una posible reunificación con España, como en Puerto Rico, como en Cuba, o al menos pues una comunidad
mucho más estrecha entre nosotros por los lazos históricos que nos unen, ¿no? Y también hay mucha gente que, más allá de la leyenda negra que desgraciadamente se trata de difundir, están pues muy orgullosos de sus raíces también hispanas. Y luego, por otra parte, pues es verdad que existe un movimiento que, en parte por ignorancia, pero también en gran parte por ideología, porque les interesa, pues tratan de negar la verdadera historia. Y al final yo encuentro que el único motivo fundamental es pues que en gran parte estamos ante un combate en el mundo de planteamientos muy distintos. Uno que se basa en la dignidad de la persona, basada pues en todo lo que es la tradición judeo-cristiana y la civilización occidental, y otra parte del mundo pues que trata de rechazar esta concepción, excluyendo a Dios de la vida pública, excluyendo la dignidad de la persona en los distintos momentos de su vida y tantos otros ataques. Y en parte, pues hace falta también que nuestras raíces históricas pues sean manipuladas, ¿no? Porque si nosotros conocemos pues que a lo largo de los siglos, más allá de las sombras, lógicamente, que también la historia tiene, pues nuestros antepasados hicieron grandes gestas basadas en una concepción correcta de la persona, pues más fácilmente sería pues todo lo que nos tratan de vender ahora rechazable, ¿no? Y bueno, pues hay unos intereses ideológicos y estamos en una batalla en la que animamos a todos los que nos escuchan a involucrarse, ¿no? Porque hace falta conocer la historia y difundirla. Fíjate que una de las luchas que además lideráis, me atrevo a decir, desde la Fundación Enraizados, es también la canonización de Isabel y Fernando, ¿no? Isabel la Católica, y sobre todo veo, además, leyendo justamente pues la presentación vuestra propia de la Fundación Enraizados, en la que además exponéis que es necesario ser una voz católica en la vida pública, porque los tiempos lo requieren. Es decir, estamos ahora mismo en un momento de persecución, tal y como más advertía el Observatorio de la Libertad Religiosa hace unos días, con este magistral informe en el que pues abordaban esa persecución que están viviendo los católicos. ¿Qué está ocurriendo realmente, José? Porque vemos los datos y es verdaderamente escalofriante esa persecución que vive el católico en pleno siglo XXI, y más ahora que encima se encuentra desprotegido por la ley. Sí, bueno, no nos puede extrañar, a los que somos católicos no nos puede extrañar la persecución, porque así nos lo dijo nuestro fundador, el mismo Cristo, ¿no? Si a mí me han perseguido, no os extrañen que a vosotros os persigan. Desgraciadamente, los católicos, pues, es la religión más perseguida en el mundo. Pues tenemos países realmente de persecución como es Nigeria, en donde pues bandas islámicas raptan a jóvenes, las obligan a contraer pseudomatrimonio pues con personas de otras religiones, la musulmana normalmente, y algunas de ellas han vuelto pues para contar las atrocidades que han sufrido. Asesinatos, hace poco, pues estos días hemos visto también como en México, un país que critica a España, y en vez de preocuparse por lo que está pasando ahí, pues han matado a un sacerdote. Es curioso que México es el país para los sacerdotes católicos, siendo un país católico, pues para los sacerdotes católicos es el país más peligroso, es donde se produce un mayor número de asesinatos de sacerdotes y de católicos, ¿no? El otro regímenes, pues vamos a decir, de China, de Cuba, de Venezuela, algunos otros países de Hispanoamérica, desgraciadamente. Y luego, pues en los países también europeos, y especialmente por concretarnos en España, pues hay una persecución hacia lo católico desde el poder, por lo que implica de defensa de la persona, de defensa de los más necesitados y de una concepción trascendente de la vida, pues que rechazan ahora mismo los poderes, ¿no? Se alinean con el non serviam, también tiene muchos años de historia, y esa es la batalla que hay que librar, ¿no? O serviré o no servir, cada uno tiene que elegir su bando, su bandera, y alinearse, ¿no? No hay que arredrarse, no hay que quedarse solamente en los activos, sino que hay que también, creo, proponer un mensaje positivo de lo que aporta la fe a toda la vida en sociedad, para los creyentes, pero también para los no creyentes, ¿no? Porque el mensaje del Evangelio, el mensaje de la cruz, es un mensaje muy positivo para toda la sociedad, como reconocen pues también personas ateas o gnósticas de buena voluntad. Fíjense ustedes que el miércoles 30 de octubre, en la librería Tercios Viejos de la calle de María Panés, número 4 de Madrid, a las 7 de la tarde, será la presentación del libro España en la Historia, el tercer tomo, que estará presentado ni más ni menos que por José Castro Velarde, que es el presidente, como decía, de la Fundación Enraizados. Le tenemos hoy aquí en Testimonio de Esperanza, y que además le acompañará Fernando Paz para abordar, bueno, pues una magistral
formación, nunca mejor dicho, conferencia sobre lo que realmente pues es la historia de España, ¿no? Asimismo, Inés María Ceballos Fernández de Córdoba también estará, ¿no?, que es la prologuista de esta obra. José Castro, ¿alguna invitación de manera especial a la sociedad, a estos oyentes maravillosos que nos acompañan todas las mañanas en Testimonio de Esperanza, pues para que acudan y sobre todo que se formen, ¿no?, porque es importante la formación? Bueno, pues yo animo efectivamente a todos los que se puedan acercar, en este caso a Madrid, porque vivan en esta ciudad o cercana, ¿no?, que pueden aprovechar también, si no el día, pues para acercarse a Madrid y aprovechar pues, para visitar otras partes de la ciudad, pues a que acudan a la librería Tercios Viejos, a quien agradecemos el acogernos, ¿no?, para esta presentación, como hemos dicho, el miércoles 30 de octubre a las 7 de la tarde, porque además podrán escuchar a don Fernando Paz, pues que es uno de los historiadores actuales, más a menos, o sea, y más ilustrados, ¿no? De tal manera que, efectivamente, por una parte nos vamos a divertir, porque él va a contar una charla muy amena, pero también con mucho conocimiento, o sea, que va a unir las dos cosas más importantes, ¿no?, el saber hablar y el que hable con contenido. Y va a estar presente también Inés Ceballos, que aparte de prologuista es también autora de algunos de los capítulos que aparecen en el libro y que nos va a poder contar tanto lo que es este tercer volumen como los dos anteriores, pero efectivamente este ya es el tercer volumen de la labor que están haciendo los voluntarios para rescatar la historia de España dentro de una página web que es espanaenhistoria.org, que también pueden ir a leer pues todos aquellos que nos están escuchando, ¿no? Y los que no puedan acudir, pues también les invito a poder visitar la página web de la Fundación, enraizados.org, y allí, bueno, pues conocer el libro y si quieren, pues solicitárnoslo, que se lo mandaremos a casa, tanto este libro como los anteriores, si están interesados en nuestros volúmenes, pues de forma rápida y eficiente. Bueno, para los oyentes también se puede colaborar con la Fundación Enraizados, sobre todo hay que colaborar en este campo, nunca mejor dicho, de la batalla cultural, y más ahora en estos tiempos. José Castro Velarde, es importante colaborar, entiendo que todas las campañas y sobre todo todos los actos que estáis organizando, así como las peregrinaciones que también impulsáis, requieren de un esfuerzo económico. Entonces, bueno, pues vamos a invitar a los oyentes también a que, bueno, pues que colaboren con lo que buenamente puedan, ¿verdad? Bueno, pues efectivamente, al final decíamos antes que estamos aquí en un combate que es en primer lugar espiritual, pero que también como hombres que estamos encarnados, ¿no?, y somos cuerpo, pues también efectivamente necesita una parte material, y ahí se necesita pues tanto el aspecto económico, que pueden colaborar también en la fundación pues haciéndose socios o con un donativo puntual, que además les destrabará en la declaración de la renta, y también como voluntarios, porque efectivamente... Bueno, yo siempre me gusta recordar al padre Ayala, uno de los fundadores de la Asociación Católica de Propagandistas, que tenía un lema que era, pues, un católico, una obra, ¿no? Todo católico debía estar involucrado en una obra apostólica, cada uno tiene que ver dónde puede ser, pero bueno, yo animo a todos a que puedan colaborar con muchísimas asociaciones que hay buenas a lo largo de la geografía española, no solamente con una aportación económica, que es indispensable, sino también con una aportación en tiempo, ¿no? Porque todos somos necesarios, todos hemos recibido unos talentos que hay que desarrollar y ponerlos al servicio de la sociedad, y seamos más jóvenes, menos jóvenes, más maduros, todos podemos aportar nuestro granito de arena. O sea, que invito a todos también a involucrarse, digamos, con nuestras vidas en hacer una España mejor y un mundo mejor. Pues hablando justamente de batalla cultural, queremos agradecerte, José Castro Velarde, sobre todo vuestra labor apasionada. Y hoy justamente, fíjate, hoy este sábado, hablando de batalla cultural, tenemos la entrega de los premios de Hazte Oír, también otra de las entidades que está dando un campo de batalla bastante fuerte en cuestión de la libertad y sobre todo la familia o la vida. Entonces, bueno, pues considero que es importante dar voz y hacerse eco de este tipo de batallas, ¿no? En este tipo de trincheras que estamos al final dando esta batalla tan importante. Gracias por vuestra labor, José, de verdad. Muchas gracias a vosotros. Pues nos vamos a quedar con estas palabras de José Castro Velarde, presidente de la Fundación Enraizados, que, como bien decía, están dando una batalla muy importante. No se olviden ustedes que hay que seguir dándola. Buenos días, soy Pablo Hertzfelder y esto es Testimonio de Esperanza.
particular pudiéramos participar en la vida pública, pudiéramos tener una voz. Instituciones de tipo de realidad eclesial que se preocupaban de la espiritualidad matrimonial, que existían institutos universitarios que estudiaban la familia, existían instituciones de asistencia. Testimonios de esperanza. Tú ves la cara de ese niño y es Tú eres de tu cara, la es esperanza. tuyo. Testimonios de esperanza. Venga como venga. Si es un Tú milagro eres la vida. la esperanza. Todos los seres son Tú maravillosos. eres la esperanza. Tú eres la esperanza. Testimonios de esperanza. Tú eres la esperanza. Tú eres la esperanza. Testimonios de esperanza. Si por un segundo vieras cómo te miro, cuando duermes cierras los ojos, yo ahí sigo. Se me cae la baba, imposible no mirar. No quiero dejar de hacerlo, no lo intentes imaginar. Si por un segundo vieras cómo te escucho, cada ruido, cada palabra y cuando no hablas mucho, y hables o estés callado, solo me importa si estás. En mi amor cabe el silencio, cabe hablar y mucho más. Reviento de amor, estoy temblando de gozo, de cómo con la mirada estás aquí y no estás solo. Cada lágrima, cada risa en mi memoria se han grabado. Cada detalle de tu cuerpo y de tu alma fueron pensados. No creo que aguante más contenerme aquí detrás. Quiero entrar a hacerte mío, curar tu herida si me la das. Si por un segundo vieras cómo te miro, no querrías ver nada más. Si por un segundo vieras cuánto te amo, yo solo sé entregarme, aunque sea en vano, y tiemblo al imaginar cuando llegues al cielo. Costará respirar en el abrazo que nos daremos. Si por un segundo vieras lo que hay por llegar, lo que aguarda escondido, casualidades sin azar. Lo sueño tantas veces en cada don que puedo hacer. Tú recibes mi regalo, al cielo miras agradecer. Reviento de amor, estoy temblando de gozo, de cómo con la mirada estás aquí y no estás solo. Cada lágrima, cada risa en mi memoria se han grabado. Cada detalle de tu cuerpo y de tu alma fueron pensados. No creo que aguante más contenerme aquí detrás. Quiero entrar a hacerte mío, curar tu herida si me la